La fuerza de la palabra y de los hechos. Aquí tenéis un pueblo abierto a relacionarse de otra manera, dentro del pueblo y con aquellos que no se acercaron, ¿no? Y la fuerza de la palabra y los hechos, ¿no? Tania, Pablo, Tania, ¿no? En Rivas, 20 años, ¿no? Un trabajo de continuo de gente que planteó que otra manera de relación con el municipio, ¿no? Podía transformar la realidad, ¿no? Y eso necesita más de 20 años y todavía nos queda, ¿no? Pero bueno, empezamos a tener también, algunos tenemos referentes en Rivas, ¿no? Y por eso está también Tania aquí, y Santi estuvo en el pasado, y nuestro amigo Pedro del Cura, y compañía, ¿no? Y otra manera de comunicar, ¿no? Gracias, Pablo, y toda la gente que está contigo, por la puesta de la tuerca, porque demostráis con pocos recursos económicos, pero con buenos recursos humanos, creativos, ¿no? Y con buenas ideas que no se quedan ideas, que se transforman en hechos, ¿no? Y que hace que mucha gente pues pueda entender que pueden existir otro tipo de debates y que además son accesibles a todas las personas. Tenéis la palabra. Pues muchísimas gracias, Juan, gracias a los organizadores por invitarnos a intervenir aquí, que para nosotros es un honor, y muchísimas gracias a vosotros y vosotras por dedicarnos vuestro tiempo. Cuando estábamos preparando nuestra intervención en este acto, Tania y yo, teníamos claro que sería completamente absurdo venir a Peligros a soltar una chapa. Básicamente porque salimos mucho en la tuerca y últimamente también en la televisión, y si para algo tiene que servir un acto de encuentro es para que esa unidireccionalidad que tiene la televisión, tú te sientas y ves a una gente que habla, que hace cosas o que dice cosas, se rompa. Yo he dicho muchas veces que yo no creo que la gente milite en los partidos políticos, creo que la gente milita en los medios de comunicación. La gente es de La Razón, del ABC, del País, porque solo hay medios de comunicación de derechas, como le ocurre al País. La gente es de la COPE, de la SER, de Intereconomía, y yo creo que aquí hay gente de la tuerca. Y a mí me gustaría mucho saber qué es lo que pensáis y cómo veis las cosas. Entonces hemos preparado la intervención, digamos, como una serie de temas en los que nos vamos a ir alternando, temas propuesta y temas provocación. De lo que se trata es de que podáis hablar con nosotros. Sería un crimen que lo que yo cuente aquí se pueda grabar en un vídeo, se ponga en YouTube y tenga el mismo valor venir a este acto que vértelo en YouTube. Si fuera así, yo nunca iría a una charla, diría, pues me lo grabo y así lo puede ver mucha más gente. Yo creo que llegar a un sitio tiene que ser una manera de que nosotros escuchemos también y sepamos cómo piensa la gente, porque en realidad lo que pienso yo, joder, lo conocéis, y últimamente estoy todo el santo día diciendo lo que pienso en la televisión. Entonces, lo importante no es eso, lo importante es lo que pensáis vosotros y cómo interactuamos. La primera propuesta para discutir qué es eso de la comunicación política. Si ponemos el adjetivo político a cualquier palabra, quiere decir que estamos hablando del poder. Yo siempre pregunto a mis alumnos el primer día de clase, y ya están en tercero de ciencias políticas, ¿cuál es el objeto de la política? ¿Tú qué es lo que estudias? Porque si estás en tercero de políticas, tendrás que saber cuál es el objeto de la disciplina a la que te dedicas. Y se confunden, no, pues la política es los partidos, los sistemas de gobierno, las elecciones, y es como, hostias, estáis en tercero y todavía no tenéis claro que el objeto de la política, que evidentemente comprende los regímenes de partidos, los sistemas electorales, los sistemas políticos, es el poder. La política estudia el poder, y el poder son siempre relaciones asimétricas. Eso es lo que, de alguna manera, nos sirve para entender cualquier cosa. Si uno tiene una organización política, la tiene para acumular poder, para ganarle poder a otros. ¿Qué tiene eso que ver con la comunicación? Pues que la comunicación también es poder, porque la comunicación política es lo que, en última instancia, determina cómo piensa la gente y cómo ve las cosas la gente. Esto era una cosa que, históricamente, los marxistas no le dieron toda la importancia que tenía hasta que llegó Antonio Gramsci. Los marxistas siempre decimos que
que la clave del poder son las relaciones sociales en torno al proceso productivo, si eres propietario o si no eres propietario. La clave para entender cómo se fundamentan los sistemas tiene básicamente que ver con eso, con grupos sociales que tienen unas relaciones asimétricas, unos son capitalistas y otros son proletarios, unos tienen los medios de producción y otros solamente tienen su fuerza de trabajo. Pero Gramsci se dio cuenta de que eso que los marxistas llamaban superestructura, que es la cultura, que es el Estado, que son los medios de comunicación, es determinante para configurar cómo la gente piensa. Porque si algo hemos aprendido los rojos a lo largo de la historia es que no basta con tener razón, hay que convencer a la gente. Y Gramsci, leyendo a Maquiavelo, decía que el poder era como un centauro. El centauro que tiene una parte animal y una parte humana o racional. La parte animal serían efectivamente las relaciones de clase, pero la parte racional es el convencimiento. Y Gramsci dijo, si hacemos política tenemos que asumir como territorio de intervención política la ideología, el cómo piensa la gente. Y Gramsci decía, claro, es que la Iglesia, el teatro, las instituciones de la sociedad civil son determinantes para, digamos, construir lo que a la gente le parece normal, lo que le parece natural, y eso determina comportamientos políticos. En el siglo XXI, ¿cuál es la clave de esto? Los medios de comunicación. Un ejemplo, y le paso la pelota a Tania, no sé si habéis visto en este país las películas que se han hecho sobre la Guerra Civil Española. Incluso parece que todas ellas serían progresistas y sin embargo son películas que han contribuido a crear una imagen de que la Guerra Civil fue básicamente un desastre para el país y para todos los españoles, una guerra entre hermanos que no debería repetirse, una suerte de acontecimiento que pasaba por el cielo, por encima de la suerte individual de un montón de gente, y qué suerte tenemos de tener un rey y haber tenido una transición que hizo que los españoles nos reconciliáramos, porque la Guerra Civil era básicamente el producto de un periodo muy convulso, que era la Segunda República, que hizo que las familias se dividieran, que incluso en una misma familia, pues los dos hermanos se dejaran de hablar porque pensaban diferente, y qué bonito es hacer un mundo en el que las ideologías no nos separen. Esto es un fraude, esto es una estafa, y es no entender cuáles han sido las claves de la historia de este país. Es franquismo dulcificado, pero claro, esto es lo que ha hecho el cine de nuestro país a la hora de ficcionalizar la guerra. Digan lo que digan los historiadores, la gente no va a leer, la mayor parte de la gente, historiadores profesionales, va a construir su imagen sobre la guerra civil a partir de lo que vea en la televisión y lo que vea en las películas. Esto es como cuando tú dices, pero bueno, esta serie de televisión que se llama Cuéntame es una mierda. Incluso hay mucha gente que ha vivido esa época y le gusta la serie. Incluso la serie enseña a gente que ha vivido esa época a interpretar lo que tú mismo has vivido. Si tú estabas allá en los años 70, pero yo te voy a contar qué es lo que estabas haciendo y por qué lo estabas haciendo. Ese es un terreno de lucha política y ese es el terreno de comunicación política, y Tania se arranca con la ideología. Bueno. El plan era que con los agradecimientos de Pablo quedas un poco en palabra de los dos, pero bueno, un poco por las palabras de Pan y porque para nosotros y para la gente de Rivas, pues esto tiene una importancia, me veo obligada a trasladar el saludo que ha publicado por ahí Pedro del Cura, que es el coordinador de Izquierda de Rivas, de abracitos a los participones, o sea, llama a todos los de Peligros que lo sepáis. Bueno, decía Pablo el tema de la construcción de la ideología y de la construcción de la cultura, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la transición y de cómo se ha construido ese discurso es un elemento fundamental. Y en eso yo creo que la izquierda estamos obligados a hacer una reflexión de que hemos operado mal o hemos estado fuera de ese juego, ¿no? Y no hemos sido capaces de hacer un elemento que yo creo que es clave y que nosotros, creo que en Rivas es una de las claves también de 20 años de gobierno, ¿no? Que es ampliar el marco de identificación de los discursos y de las ideas más allá de nosotros mismos y de los que estamos convencidos de una idea, ¿no? Yo creo que es estúpido pensar que uno va a tener la capacidad, porque es muy lúcido, porque es muy listo, porque lo hace muy bien, de convencer al 100% de la gente, ¿no? No es posible sentar a uno por uno de los vecinos de un municipio, a uno por uno de la población de un lugar y explicarle de
que es la solidaridad, porque es mejor ser de izquierdas que ser de derecha, porque nosotros tenemos razón. Eso racionalmente es muy difícil de hacer, ¿no? Y al final la gente se suma a proyectos de identificación mucho más emocionales, ¿no? Y yo pongo un ejemplo con esto siempre que a mí me parece que últimamente tiene un valor para construir identidades muy potentes, que son los grupos de hip hop, ¿no? Y yo creo que están jugando un papel, al menos para el perfil más juvenil de nuestra población, muy potente, ¿no? Para mí ha sido un honor que los chicos de Maíz hagan una cosa brutal, que es poner un discurso mío en sus conciertos. A mí esto me parece que es una cosa de decir que un grupo de hip hop que es capaz, en un trabajo que han hecho con Habeas Corpus, que tiene 8 temas, de definir lo que ha sido los últimos 20 años de gobierno de la derecha en este país, focalizándolo en los modelos de Madrid y de Valencia, de cómo se identifican y cómo se autodefinen los jóvenes de esta generación, de cómo nos sentimos frente a la frustración de no poder cumplir lo que nos han contado que nos esperaba después del proceso democrático y de transición. Que eso lo sean capaces de hacer en 8 canciones que dura exactamente 1 hora, con muchísima más eficiencia, es la prueba de lo que estaba explicando Pablo, de la fuerza que tiene el elemento de construcción de la cultura y de contarnos la cultura, ¿no? Y en eso yo creo que es en lo que nosotros a veces no somos capaces de ampliar esa hegemonía y en decir y en disputar los espacios que la derecha se ha sido capaz de construir, ¿no? Fijaros, yo el otro día lo contaba también en Rivas, que tuvimos un acto. El Partido Popular, sobre todo en un sitio como Madrid, donde yo vengo, ha sido capaz de construir una verdad absoluta, y es que los servicios públicos son ineficientes. La mayor parte de la gente piensa que lo público se gestiona peor que lo privado, y eso les ha permitido tener un respaldo social para poder construir sus mayorías electorales, que al final de eso es de lo que se trata. Uno no hace política, como decía Pablo, para ninguna otra cosa que disputar el poder. Nosotros solo tenemos el poder del respaldo social, del respaldo electoral. Si no somos capaces de disputar en ese espacio, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa hegemonía. En esa construcción y ampliación del nosotros, yo creo que, pongo un ejemplo de Andalucía, que a mí me gusta mucho. Yo, por algún motivo extraño, soy del Sevilla, Fútbol Club. Sé que no sienta muy bien por aquí, pero yo soy sevillista. Mira, en Sevilla habrá una parte de su población que claramente no le interesa el fútbol lo más mínimo, seguro. Siempre hay una parte de la población, no mucha, pero hay una parte de la población en este país siempre que no les interesa el fútbol. De la gente que le interesa el fútbol, la mitad serán del Betis, la mitad serán del Sevilla. Esto sí que es una guerra entre hermanos y no la guerra civil, ¿no? Ahí sí que hay verdadera pelea. En ese marco, el sevillismo se marca en su centenario un homenaje, un himno, con alguien como el Arrebato, que es un líder de masas, ¿no? De verdad, o sea, que es un tipo que llena conciertos, que mete cientos de miles de gente a oírle cantar, y se marca un himno en el que anula la existencia del Betis en el discurso. Yo os animo a que lo escuchéis con tranquilidad y lo analicéis un poco, ¿no? Y de golpe el Sevilla es el sevillismo, el Sevilla es la familia sevillista, el Sevilla es la ciudad, la Giralda sonríe orgullosa al ver se come la identidad de todo. Cualquiera que sea de fuera, que no venga de casa siendo del Betis, acabará diciendo, bueno, pues en Sevilla que hay, el sevillismo. Aparte de contarse que son un equipo grandoso y que siempre ganan, ¿no? Esa capacidad de construir un relato mítico de algo que no es verdad, el Sevilla no va a volandas por siempre a ganar, las cosas como son, no es que nos vaya muy bien en el fútbol. Esa capacidad de construir mediante la cultura discursos de la realidad es lo que yo creo que la izquierda no ha sido capaz de entender el potencial que eso tiene. Yo creo que ahí es donde a lo largo de la historia no hemos sido capaces de entender que la transformación de la sociedad viene imprescindiblemente de la transformación de los individuos que conforman esa sociedad, y que esa transformación solo es posible con un trabajo permanente y de gota a gota de identificación de un nosotros frente a un ellos, de una colectividad que se ponga por encima de los intereses individuales, porque al final en esa disputa por el poder que decía Pablo, en última instancia de lo que se trata es de que los que creemos en la democracia
como una capacidad de distribuir el poder y de que no se acumule en una minoría, entendemos que es objeto de los poderes públicos equilibrar los intereses de los pequeños grupos y de las pequeñas partes en pos de un bien común. Pero para definir un bien común hay que definir un nosotros, hay que definir una identidad colectiva que vaya más allá de mis intereses individuales y de mi particularidad. Yo creo que es una cosa que nosotros hemos tratado de hacer en Rivas y en eso parece que no, pero hemos trabajado muchos elementos de comunicación, ¿no? O sea que nosotros cuando hacemos una campaña desde Izquierda Unida pidiendo el voto, diciendo somos diferentes, somos como tú, hay una voluntad de construir un nosotros, de una ciudad que no es como el resto de ciudades de la Comunidad de Madrid, pero también de un nosotros somos de Izquierda Unida, pero somos como tú, no somos una gente rara que está en su burocracia y en su partido sin entender lo que pasa, ¿no? Yo creo que en esa disputa y en ese reparto del poder y de la democratización del poder hay un elemento clave que es la información y el derecho a la información como base de la construcción de la democracia. Y esa pelota se la paso a Pablo. Ahí lo que comentaba Tania del Sevilla es una lección de comunicación política que la izquierda ha tardado mucho en comprender y que cuesta mucho comprender en la izquierda. Cómo el himno de un equipo de fútbol disputa el significado de la ciudad, porque a ningún sevillano le puede parecer mal ser sevillano y puede estar en contra de su propia ciudad. Entonces tú disputas un imaginario que es reconocido por todos. Normalmente la izquierda, nuestra izquierda, ha sido muy torpe en esto. ¿Qué es lo que ha hecho históricamente Izquierda Unida? Es decir, nosotros somos la verdadera izquierda frente a un partido socialista que dice que es de izquierda, pero que en realidad no lo es. Nosotros somos la izquierda alternativa, ya lo que aspiramos es a que nos voten los que siempre nos han votado, a pesar de carros y carretas, y a que una parte de esos votantes socialistas desencantados nos vuelvan a votar. Y yo creo que con eso aspiras a ser la tercera fuerza, aspiras a ser una cosa muy pequeñita, no aspiras a ganar, no aspiras a disputar lo que para la gente, lo que para la mayor parte de la gente es reconocido como la normalidad. Pongo un ejemplo que es el vídeo que hicimos para Izquierda Unida Andalucía en las últimas elecciones autonómicas, que nos costó mucho convencerles. Es como, la clave era, no tiene sentido utilizar un vídeo si eres Izquierda Unida para decir que eres de izquierdas, porque es obvio que eres de izquierda porque eres Izquierda Unida. De lo que se trata es de que puedas decir otras cosas. Y había una canción de Jackie Brown, que es I'm black and I'm proud, soy negro y estoy orgulloso, y nos pareció que en Andalucía se podía hacer un experimento. Los elementos nacionales, las patrias, son algo vedado para la izquierda española porque perdimos una guerra civil y digamos que la idea de España quedó asociada a la derecha con sus símbolos y todas las cosas. Pero en Andalucía no, en Andalucía no necesariamente. Se puede estar orgulloso de ser andaluz y de los símbolos identitarios andaluces y ser de izquierdas, y propusimos por qué no utilizamos esto. Y el lema del vídeo era soy andaluz y lucho por mi tierra. Identificábamos el andaluz con la defensa de los servicios públicos, con la lucha contra el paro, con la defensa de una juventud preparada que tiene que emigrar, con la defensa del sector industrial y con la defensa del campo. Es decir, convertimos lo que es ser de izquierdas en ser andaluz. ¿Cuál es la clave de comunicación política en este sentido? Sevilla, Sevilla, Sevilla. Si usted es andaluz y está orgulloso de serlo, tiene que votarnos. Yo no le estoy diciendo a usted, señor, que se haga de izquierdas. Esto ya lo habrá decidido usted hace mucho tiempo. Estoy definiendo una cosa que usted asume como propia, que es ser andaluz. Esto es comunicación política y es muy difícil trabajar esto con la izquierda cuando muchas veces las simbologías son una especie de búsqueda de la masturbación. Es decir, tengo que buscar algo que me guste exclusivamente a mí, pero no me interesa nada llegar a gente que no piensa necesariamente como yo. Por eso, los símbolos agregadores, los símbolos que se comparten, tienen que ser el elemento fundamental de disputa. Hacer política es disputar lo que mucha gente reconoce como propio, no acorralarte en los símbolos que solamente tú reconoces como propios y que al resto no le gustan o no se identifica con ellos. Lo de la democracia que me lanzaba Tania. Hay otra cosa que en la izquierda se comprende mal y es uno de los ámbitos que hay que democratizar y cuesta además explicarlo. Yo todavía no me he atrevido a decir esto en medios de comunicación. Y es igual que decimos que la sanidad, en tanto que un derecho, tiene que ser pública
la educación, en tanto que un derecho tiene que ser público, la vivienda, en tanto que un derecho tiene que ser protegida, lo mismo podemos decir de la comunicación. O sea, nosotros podemos criticar a la derecha porque convierte en objeto de beneficios los que es un derecho. O sea, ustedes quieren forrarse a costa de nuestra salud, a costa de la educación de nuestros hijos, o ustedes están protegiendo a los bancos frente a las familias, ustedes han construido un país en el que jamás apostaron por el alquiler, sino que trataron de hacer propietario a todo el mundo. Esto desde la época de Franco, cuando Arrest, el ministro falangista, decía: queremos un país de propietarios, no un país de proletarios. Pero hay otro ámbito que también tiene que ser objeto de democracia, que es la información. La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a la información y a veces tenemos que escuchar como esos gobiernos populistas de América Latina que cierran periódicos, que cierran canales de televisión, y parece que nos hemos tragado que la libertad de expresión es que una serie de señores multimillonarios sean los propietarios de prácticamente todos los medios de comunicación que existen. Y aquí hay que decir, no, participamos, lo primero que hay que hacer es una ley de medios. Si la información es un derecho, no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Es más, es su contrario que un señor multimillonario sea propietario de una maquinita, que sea una televisión, una radio, un periódico, que pueda informar, porque aquí puede haber claramente un conflicto de intereses. O sea, si tú eres multimillonario y tienes un periódico, ese periódico no va a informar a la gente, ese periódico va a defender sus intereses y en todo caso informará en base a tus intereses. Y eso es una cosa que tenemos que empezar a decir abiertamente, que lo que ataca la libertad de expresión es que alguien pueda ser el dueño de una tele. Que un señor sea propietario de una televisión es el mayor atentado contra la libertad de expresión. Y esto es una cosa a la que no estamos acostumbrados. O sea, nos hemos acostumbrado a que exista El País, La Razón, el ABC o la Gaceta es un ejemplo de la libertad de expresión. Y no, es un ejemplo de la libertad de empresa. ¿Cómo es posible que en este país todos los periódicos sean de derechas? Porque El País es de derechas. Es imposible comprar un periódico que no sea de derechas. ¿Esto es libertad de expresión? No, esto es libertad de empresa. Y es, yo creo que otro de los elementos que a la izquierda le ha costado entender y que no ha terminado de asumir lo que implica el poder de la administración pública. Lo único que puede contrarrestar el poder privado de los medios de comunicación son las administraciones estatales o las administraciones autonómicas, y esta pelota se la lanzo a Tania. Bueno, obviamente esta pelota me la lanza para hacernos una reflexión colectiva en la tierra donde yo creo que hay que hacerla, ¿no? Y yo la hago desde quien viene de un sitio donde hemos gobernado 20 años y nosotros hemos hecho trabajo de comunicación al ámbito que nos corresponde. Nosotros tenemos una revista municipal desde hace 3 legislaturas que tiene 2 características fundamentales. Una es que dejó de ser el boletín informativo del señor alcalde. Y si miráis, los municipios acostumbran a hacer una cosa que es una especie de revistita donde hay 1 o 2 fotos del señor alcalde por página y donde viene un poco a decir que el señor alcalde lo hace todo muy bien, que es un tío maravilloso, una serie de cosas, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que el objetivo de la revista es que la revista fuese la referencia informativa del municipio y que por tanto eso, pues algo que viene con la cara del señor alcalde y el escudo por todas partes, tiene poca capacidad. Y convertimos una revista que era un boletín oficial, donde además en la disputa con las no mayorías absolutas que hemos tenido hasta la actualidad con el PSOE ha sido objeto de pelea permanente, en una revista que era una revista normal, una revista de calidad, una revista que apetecía leer, donde tenía toda la información de lo que iba a pasar o había pasado en el municipio, pero sobre todo tenía 2 o 3 secciones de protagonismo de los propios vecinos, ¿no? Pues este mes vamos a hablar de la gente que hace teatro en Rivas y el mes que viene vamos a hablar de la gente que tiene comercios de las huertas ecológicas de la zona del ayuntamiento que tiene cedido. Y el mes que viene, y al final haces que sea la revista de la gente donde se reconoce, donde ve a su vecino del cuarto al quinto, a mi profesora que se acaba de jubilar, y conviertes, y no deja de ser una herramienta de transmisión de nuestra posición, de nuestra opinión, de lo que hace el ayuntamiento, ¿no? Y eso es un intento de poner al servicio de la ciudadanía un medio público y la obligación de una administración de informar a sus ciudadanos de lo que sucede. Tal es así que en la anterior legislatura
hubo un año en el que no fue posible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista por la disputa por el control de esa revista, ¿no? Pero esa es la clave. Y ellos querían, de hecho, llegaron a un acuerdo con el Partido Popular para que el Pleno aprobase que se prohibiese la emisión de la revista, suspenderla, toda una serie de cosas un poco complicadas, ¿no? Y la pregunta en esto es, ¿por qué durante años y años de poder municipal y poder institucional esta no ha sido una apuesta? ¿Y por qué hoy en el gobierno andaluz no tenemos un papel en Telesur? O sea, en Canal Sur. Yo creo que esta es una de las reflexiones que hay que hacer. Canal Sur, a diferencia de Telemadrid hoy, sí que tiene una capacidad y un nivel de seguimiento en la población brutal. No pasa en Telemadrid, ¿eh? Telemadrid, a costa de meterle pasta y de gastarse dinero en grandes directivos y en grandes figuras, se lo han cargado y nadie lo ve. Y sin embargo, Canal Sur sí que lo ve todo el mundo. Yo creo que esta es una de las claves que hay que reflexionar. La comunicación es un elemento vital en la democracia y la información es un elemento vital en la democracia. Y si no tenemos acceso a contar las cosas como las estamos haciendo, tenemos una dificultad muy seria, ¿no? Y frente a esa crítica diré también una virtud. Por ejemplo, el relato con el que se ha explicado la apuesta de Izquierda Unida por el tema del decreto de la vivienda y el decreto del alimento en menores se ha hecho muy bien. No solo es muy buena la medida, no solo está tomada a tiempo, sino que se ha explicado claramente, esto es lo que demuestra la diferencia entre que Izquierda Unida esté y no esté en un gobierno, y esta es la apuesta de Izquierda Unida y esta es la apuesta en partido. Y fijaros, tiene mucha más capacidad comunicativa, 2 leyes que se han aprobado y el impacto mediático que eso ha tenido para fijar un mensaje que lleva Izquierda Unida repitiendo, yo creo que 2 años o 3, que es que nosotros estamos con la mayoría social y no estamos con la minoría de los poderosos. Ese que es nuestro eje discursivo los últimos 2 años, creo que ha tenido una capacidad de ser creíble para el conjunto de la población del país en el momento en el que la participación de Izquierda Unida en el gobierno andaluz hace que se dicte una ley en la que diga se puede expropiar viviendas a los bancos para dársela a la ciudadanía. Hablaba Pablo de Latinoamérica. Yo creo que de las cosas que más le han debido hacer aprender a una periodista como Ana Pastor fue su experiencia de pasar de machacar o intentar machacar, que yo creo que quedó muy bien el señor presidente del Ecuador, intentar machacarle por su tratamiento de los medios de comunicación y luego tomar medicina de la buena de lo que es cómo se gobierna la comunicación en los países capitalistas, ¿no? Que básicamente, bueno, pues, o eres un gran poder económico que nutres por tus intereses, o eres un poder público en el que exactamente lo mismo, y no hay ningún control de la ciudadanía. A mí me gustan mucho, hay modelos latinoamericanos que plantean leyes de información basadas en el principio de que la información es un derecho fundamental, en el eje de yo reduzco mucho por explicarlo en las charlas a las leyes de 3 tercios, ¿no? En el que hay un tercio que está permitido que sea de participación privada de cualquiera que tenga dinero, un tercio de las licencias puede optar a ellas, eso sí, eso se limita. Las empresas que pueden optar, está limitada la participación de empresas con intereses que pueden ser contrarios a los intereses de la mayoría social, empresas económicas, etcétera, bancos, bancas de inversión, etcétera. Un tercio que es propiedad del Estado, porque los Estados y las administraciones públicas tienen no solo el derecho, sino la obligación de explicar lo que están haciendo y de dar información a su ciudadanía, y un tercer pata, una tercera parte de las licencias que se conceden destinadas a lo que llaman la sociedad civil organizada sin interés económico, sin ánimo de lucro. Organizaciones sociales, televisiones comunitarias, radios comunitarias, etcétera, etcétera. Nosotros perdimos en Madrid esa batalla. En Madrid, uno de los elementos claves que ha hecho la derecha, que yo lo cuento fuera de Madrid porque creo que Madrid y Valencia son los ejemplos de cómo el Partido Popular ha sido capaz, a través del poder de las instituciones, de cambiar esta sociedad, la sociedad, no cambiar solo el poder, cambiar la sociedad. La gente piensa de manera distinta en Madrid hoy
que hace 20 años antes de que tuviera la hegemonía institucional del Partido Popular. Ellos fueron capaces de ver claramente que la disputa por las licencias de las TDTs era la clave de la construcción del discurso. Y la izquierda fue incapaz de hacer una alianza estratégica en la que decir, cuidado, que os resistimos aquí y somos capaces de tener 1, 2, 3 espacios televisivos donde los ayuntamientos puedan tener un discurso, donde los movimientos comunitarios puedan decir cosas y donde haya un contrapoder al discurso de la derecha, pues estaremos muertos. Y la realidad es que estamos muertos, porque todas las licencias de Madrid, salvo la de Canal 33 y Telecat, que están permanentemente intentando revocarla y que se ganó por un recurso a través del Congreso de los Diputados, por una pelea que hizo Izquierda Unida, solo es la única licencia que no tiene o la COPE o la Iglesia o Jiménez Los Santos o los poderosos. Todo lo que veis de intereconomía, de esas barbaridades que, bueno, pues ahora vamos y hablaremos de eso al final de la charla, que permanentemente han estado dando un discurso único, sin espacio para nada más que su manera de ver el mundo, lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien, lo que está mal, repetido eternamente. Eso, nosotros una pelea que perdimos, y digo nosotros con un concepto muy amplio de izquierda, y yo creo que es un elemento en el que hay que reflexionar y decir, es fundamental para garantizar la democracia que se garantice un acceso democrático a la información y que la izquierda, como decía Pablo, que militar en un medio de comunicación no dependa de que el señor Roures, que es multimillonario, le apetezca o no le apetezca perder dinero en un medio como público, ¿no? Que ya es triste que la única oportunidad que ha tenido la izquierda de tener un medio de referencia sea porque un señor rico ha decidido perder dinero en ese proyecto, ¿no? Y eso disputa también con un debate histórico sobre a lo que sí nos hemos dedicado en ese tiempo, ¿no? Mientras la derecha construía esos espacios del TDT Party y mientras la socialdemocracia se iba dejando comer la merienda por una cada vez más concentración de poder de su medio de comunicación de referencia, que era El País, en manos de un tiburón económico que le importaba muy poco los valores con los que se fundó. Y el otro día tuvimos un debate en Fora Apache sobre El País, sobre su medio de comunicación, que no sé si está colgado ya. Sale hoy. Pues os recomiendo esta noche que veáis este debate porque es un debate muy interesante, ¿no? Mientras esto se sucedía, la izquierda alternativa, la izquierda transformadora, se dedicaba a dos cosas, a tener o intentar mantener una prensa de partido que cada vez era menos efectiva para ni siquiera el propio partido, o a construir lo que llamamos los medios alternativos, ¿no? Y en eso le pasa. Fijaos, decía una cosa, Tania, que es verdad. En este país hemos tenido un periódico como Público, o películas como las de Fernando León, o la de Oliver Stone de Comandante, o la de Salvador Puig Antich de Huerga, porque Jaume Roures ha querido. Un tipo que se hizo millonario y que es de izquierdas y que le gusta hacer ciertas cosas. ¿La izquierda no tuvo la oportunidad de hacer algo parecido? Yo creo que sí. Yo creo que en política hay que mancharse y que hay que asumir contradicciones. En política hay que intentar negociar para formar parte de gobiernos, incluso aunque sea en minoría, y yo creo que en política está bien estar en los consejos de administración de las cajas de ahorro. Lo que pasa es que me pregunto para qué narices ha servido. Es decir, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid haya habido sindicalistas y miembros de Izquierda Unida en consejos de administración de Caja de Madrid y que las dos únicas televisiones en el TDT sean dos televisiones cutres de las que venimos nosotros, sin ánimo de lucro, que por lo tanto no se pueden gastar más de 100.000 euros al año, que es una ridiculez? ¿Qué han hecho los sindicatos? ¿Para qué ha servido que los sindicatos estén jugándose su honorabilidad y en muchos casos la hayan perdido en consejos de administración de las cajas? ¿Para qué ha servido que militantes de partidos de izquierdas como Izquierda Unida se hayan jugado su honorabilidad y la hayan perdido estando en consejos de administración de las cajas? ¿Sacamos algo de esas contradicciones? Parece que bastante poco. Y eso es terrible, y eso es no asumir lo que significan los medios de comunicación en clave estratégica. Yo creo que esta oportunidad de Andalucía no se puede perder, sería un crimen. A lo que decía antes Tania a propósito de las expropiaciones a los bancos, lo más llamativo es que la ley tiene el alcance que tiene, porque las competencias de la Junta de Andalucía son las competencias que son. Mucho más importante que la propia ley es el mensaje que se está lanzando.
El mensaje le sirve para algo gobernar y por fin una administración se ha atrevido a ponerse del lado de los ciudadanos amenazando directamente a las entidades bancarias. Lo importante de eso es el mensaje. Y para lanzar mensajes no se puede ser cutre. Hay que huir de una vez ya de conceptos como la contrainformación o como la información alternativa. Hay que hacer información, hay que competir con los grandes. Tuve una bronca por Twitter con alguna gente del partido, porque dije en una entrevista que me hizo gente de la UJC que se acabó el tiempo del mundo obrero. Ahora le pasaré a Tania la pelota de la prensa del partido. Entonces hubo mucha gente que se ofendió. Y es como, pues es que las cosas hay que decirlas abiertamente. O sea, lo estáis haciendo mal, compañeros, defendiendo una publicación de partido que está muy bien, que es muy interesante, que yo la leo, pero no he leído un solo artículo en Mundo Obrero diciendo tenemos que entrar en Canal Sur. Si nuestros votos son necesarios para que ese gobierno se haga, queremos controlar por lo menos uno de los informativos, queremos por lo menos un programa al día, queremos otro tipo de películas, porque eso es gestionar el poder. Y parece que en la izquierda estamos acostumbrados y nos sentimos mucho más cómodos en lo cutre y en lo identitario. Vamos a hacer una cosa que casi no leemos ni nosotros, y le paso la pelota a Tania de la crítica a la prensa del partido. Como veis, Pablo me pasa pelotas calentitas. Bueno, decía una cosa que yo creo que hay que decir, y yo estoy diciendo públicamente, me cueste lo que me cueste. Yo creo que lo que se está publicando sobre lo que ha pasado en Caja Madrid es una vergüenza. Creo que esta organización tiene que perseguir a todos los responsables, y creo que hay que decir, ante todo, que la militancia estaba al margen de lo que se estaba pasando en esas cajas de administración, y quizá por eso sirvieron para enriquecer a unos y no para un proyecto de transformación política, que es para lo que deberían haber servido, ni para representar los intereses de la mayoría y frenar barbaridades como lo de las preferentes, que es para lo que debería haber servido nuestra presencia en Caja Madrid. Y yo quiero que todo el mundo sepa aquí y en donde lo quieran escuchar, que la Asamblea de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid de diciembre reprobó nuestro papel en Caja Madrid, pidió explicaciones al respecto y que todavía las estamos esperando. Y que la militancia no es responsable de lo que haya hecho el consejero Morales Martín en ningún caso, y que si tiene que ser el siguiente que vaya a la parte detrás de Oblesa, pues que vaya, porque los responsables tienen que acabar presos. Con el tema de la prensa de partido, yo vuelvo un poco a lo que os planteaba con el tema de Sevilla, ¿no? Al final yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de generar nosotros que seamos más que nosotros mismos. No sirve de mucho sacar banderas que nos sintamos todos muy cómodos y entidades que nos sintamos todos muy cómodos si no somos capaces de traspasar nuestras fronteras, ¿no? Nosotros, hombre, es más cómodo, es más fácil decir, bueno, vamos a escribir para nosotros, a contarnos nuestras verdades, a no gestionar nuestras contradicciones. Y hoy la prensa de partido yo creo que no tiene la capacidad que tuvo en otro momento. Fijaos, este año no, el año anterior, en el homenaje, hacemos todos los años una fiesta republicana en Rivas, que yo creo que es la más grande que se hace en Madrid, muy potente, y damos unos premios todos los años, ¿no? Que son los premios 14 de abril a los valores republicanos, a la memoria, a diferentes cosas. Y el año pasado hicimos un homenaje a 3 militantes mujeres, muy mayores ya de la organización, y una de ellas contaba cómo cuando era niña pasaba la frontera de Francia con su familia, y llevaba en la maleta y debajo de los asientos del coche que tenían las planchas para poder imprimir el Mundo Obrero, ¿no? Y cómo ese trabajo de impresión del Mundo Obrero y ese reparto de Mundo Obrero por toda la región era un elemento central de la capacidad de resistencia y la capacidad de información que tenía el partido en ese momento. Pero la realidad es que hoy eso ya no opera. La realidad es que ni siquiera entre la militancia se termina de leer, ¿no? Yo lo veo, llega, lo cojo, no soy del partido tampoco, pero me parece que no es un elemento que esté sirviendo ni para producir discurso entre nosotros mismos, ni para ser capaz de utilizarlo como herramienta en la que dársela a alguien para intentar, digamos, ampliarlo y traerlo a nuestro frente, ¿no? Yo no sé si es por el formato, no sé si es porque la prensa escrita está de capa caída, no sé si es por el contenido, no sé por qué es, pero lo cierto es que eso no opera y hay que reflexionarlo al menos. Es decir,
Yo creo que hoy en día lo que nosotros tenemos que disputar es el espacio donde la gente realmente está construyendo esa ideología y las banderas que realmente identifican a mucha más gente, ¿no? Y nosotros, bueno, pues yo creo que desde La Tuerca se hace un trabajo que también tiene mucho de identidad de la gente que nos sigue, que es nuestra, que tal, pero también eso ha sido una posibilidad de saltar y de dar el paso a espacios de medios de comunicación que no son habituales y que no tenían ninguna intención de invitar a la izquierda más allá del Partido Socialista. No la tenían. O sea, no les interesaba, no era una cosa, no nos echaban de menos. Y eso también es una reflexión que hay que hacer. O sea, que cuando que la ciudadanía ve un programa de televisión y ve al Partido Popular, al Partido Socialista debatir, la mayoría de la gente no nos echa de menos en ese espacio. No piensa que falte algo, que falte una urna. Y sin embargo, pues por las circunstancias, porque hay una crisis de régimen, porque se ha abierto una brecha en el pensamiento único y en el bipartidismo, tenemos una oportunidad de aprovechar esa brecha y empezar a colar discurso, ¿no? Y para mí es un orgullo que los vecinos de tu pueblo y que tu tía abuela, que jamás sigue un poco la política, te llame y te diga, nena, que te he visto en la 4 por la mañana y que has estado muy bien y que qué bien dicho todo y que qué verdad que qué cabrones que son los de los bancos. Eso, que una señora en su casa pueda escuchar ese discurso, o que gente que es claramente de posición contraria y sin embargo te escriba y te diga, hay muchas cosas de las que has dicho en Intereconomía que no comparto, pero agradezco que seáis educados, que sepáis mantener la calma, que hayáis hecho una exposición clara de vuestras ideas y en algunas cosas creo que tenéis razón. Eso es disputar el espacio y es colarnos, como dijo Pablo cuando fue a Batalagua, cruzar las líneas enemigas y empezar a repartir y a romper la hegemonía también de las líneas enemigas. Nosotros, la gente piensa en marcos y hay que romper el marco de pensamiento genérico que ha construido la derecha y hay que asumir que este país ha cambiado la conciencia colectiva y tiene valores más de derechas de los que tenía hace 20 años y que la crisis de régimen, que en última instancia es que las condiciones objetivas de la gente chocan, su realidad choca con el discurso que les han contado, abre una ventana de oportunidad a volver a dar un cambio en ese discurso y esa es la disputa ahora mismo, mucho más importante que un resultado momentáneo en unas elecciones. Pero para eso también, y yo voy a terminar en esto y voy a dejarle a Pablo que cierre, para eso también hay una clave fundamental que nosotros tenemos que saber, es que la gente en la situación objetiva que está viviendo, que no puede acceder a un trabajo digno, que de golpe gente con 45 años se encuentra con que no puede alimentar a sus hijos, con que a lo mejor lo echan de su casa, con que a lo mejor se tiene que ir fuera, con que no tiene ya herramientas con las que luchar, con que lleva toda la vida formándose, estudiando y que la promesa de que íbamos a ser un país europeo donde la mayoría iba a poder vivir como Dios, que eso se haya roto, ha generado también una sensación de frustración y de incapacidad en la que anoche lo hablábamos en la cena, en la que la gente también está esperando ver quién está de su lado, pero no en el discurso. O sea, cuando nosotros decimos hay que disputar el discurso, no es hagamos un discurso que convenzamos a la gente y luego hagamos lo que nos dé la gana. El discurso no hay nada más capaz de construirlo que los hechos, lo ha dicho también Pani, la disputa del discurso se construye sobre todo con acciones y la gente está esperando quién esté dispuesta a jugársela con ellos. En resumen, yo creo que son momentos de mucha audacia política, de mucha valentía y de ser capaces de decir que las cosas no tienen por qué seguir siendo como han sido. Es más, no tenemos por qué asumir que vayan a ir a peor y que no haya otra salida, que vayan a peor. Y que este país no tiene por qué vivir con un 20 o 30% permanentemente en situación de semipobreza o de semiesclavitud. Pero decir que hay otra alternativa a eso es construirla y demostrarla cada día y yo creo que eso si no hay un espacio en el que contárselo a la gente más allá de nosotros mismos, tendremos razón, pero no tendremos nunca el poder. Y le dejo a Pablo que concluya. Pues La Tuerca. Yo creo que la mejor definición de La Tuerca la dio quien dijo una intereconomía de izquierdas. Y yo creo que es verdad, era nuestro modelo de referencia. Intereconomía normalizó a la derecha, normalizó a los fachas. No sé si os acordáis de la época en la que
en la que José María Aznar estaba a punto de ganar las elecciones, cómo reivindicaba hazaña, trataba de huir de un perfil conservador y trataba de presentarse como un hombre de centro, porque ser facha era una cosa que estaba mal vista. La derecha tuvo que disfrazarse en este país para ganar las elecciones, luego no tuvieron problema en quitarse la careta. Y el gran mérito de Intereconomía ha sido normalizar una cosa que, bueno, ¿os acordáis de las primeras veces que les veíamos? Es que nos llamaba la atención porque incluso iban vestidos de fachas. Iban con el pelo engominado, como era una cosa que... Y aparte, su lema era orgullosos de ser de derechas. Y hacen un formato de debate muy entretenido, con unos nombres estupendos, o sea, Mas se perdió en Cuba, Dando caña, El gato al agua, es una cosa que está bien pensada. Acaban con la corrección política, o sea, yo creo que, y las cifras de Sherin lo prueban, el debate ese de Televisión Española de la noche en 24 horas es un tostón. O sea, yo prefiero 1000 veces ver El gato al agua antes que eso. Y entonces lo que intentamos hacer nosotros fue normalizar a la izquierda, hacer un formato más o menos entretenido, con cosas que tenían que ver con nosotros, pero nada original, un formato de gente discutiendo, en el que nuestros argumentarios se empezaran a escuchar, y hubo un montón de gente que dijo, hostias, de repente hay un medio de comunicación con el que puedo identificarme y que me da argumentarios para discutir en el bar con la gente. Eso fue, yo creo que, el primer gran logro de La Tuerca, convertirse en una referencia para la izquierda, marcar discurso. ¿Dónde tengo que ir yo digamos, aprender lo que tengo que decir para discutir de política, para defender lo que pienso? ¿A un local de partido? No, a La Tuerca. Por eso siempre decía, somos el partido somos nosotros somos los que bajamos discurso. En cada debate que hacemos semanalmente, la gente se va cargando de argumentario para discutir con mucha gente. Y la parte con la que quiero concluir es, digamos, un primer análisis de lo que ha pasado en las últimas semanas. Y me da la impresión de que nos hemos convertido o nos estamos convirtiendo en una referencia ineludible de la izquierda. Que esto me llama mucho la atención. Yo creo que lo que descubrió Intereconomía cuando me llevaron al gato al agua a discutir con Jiménez Los Santos fue que, claro, que la izquierda era yo. El tipo del PSOE que había a mi lado, que nadie se acuerda de él, dijo una cosa, dijo, en este debate yo no voy a ser noticia. Y ahí estaba descubriendo una de las claves. De repente habíamos sacado nosotros al PSOE del debate. La derecha ya no quiere discutir con el PSOE, para discutir con la gente de izquierdas hay que traer a los de La Tuerca, que son los que están acostumbrados a ir a los medios y los que además no se cortan un pelo en ser agresivos con ellos. Y yo creo que esto es lo más llamativo, el haber generado buena parte de las claves del argumentario que funciona. A mí me llama la atención que con todos los fachas que me sientan, al principio están convencidos que yo defiendo al PSOE y a Zapatero. Pues siempre se llevan una hostia al principio de que no, que esto no es un problema solo del Partido Popular. Pero es tremendo, o sea, esta noche vuelvo a La Sexta y otra vez a pelearme con Alfonso Rojo. Y digo que sí, porque sé lo que eso significa. O sea, esta noche lo que van a sentar ahí es dos Españas. Y es acojonante que a mí, que soy más rojo que la hostia, me toque representar a una. O sea, no sientan a Sopena, no sientan a un tertuliano del PSOE, me están sentando a mí, porque un debate cara a cara, el sábado por la noche en prime time, con un tema como de el gobierno lo está haciendo bien o el gobierno lo está haciendo mal, que es de lo que vamos a discutir, es plantear claramente el debate entre dos Españas, los que defienden al gobierno y a todos los demás. Y que de repente parezca que nosotros nos estamos ganando ese papel y que a la gente le gusta más, quiere decir que hemos inventado una cosa muy poderosa. Y con esto termino y a ver si discutimos un poquito. Gracias.